Aleluya. Aquí estoy. Dios te bendiga y te guarde. A mi querido hermano y a los amigos de las redes que nos ven. Gracias, Señor, que te traigo un tema maravilloso. Todos los temas de la Biblia son maravillosos. Yo siempre lo digo. Siempre lo he dicho. Los temas de la Biblia son espectaculares. Espectaculares. Mira, traigo aquí un pasaje que está en Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dice de la siguiente manera: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Aquí el tema, más que todo, va a ser al otro lado. Ese es el tema que te traigo hoy aquí, al otro lado. Ese es el tema maravilloso. ¿De dónde viene este término? ¿De dónde viene este término al otro lado? ¿De dónde viene eso? ¿Y por qué al otro lado? ¿Qué tiene que ver el otro lado? Lo podemos mirar en sentido literario, literal, en sentido metafórico, en sentido simbólico, ¿verdad? ¿Por qué la necesidad de pasar al otro lado? Pueden haber muchas razones por la cual hay que pasar al otro lado. No sé de qué lado estás, ¿verdad? Pero el término al otro lado viene de la palabra hebreo. Hebreo. Hebreo significa al otro lado. Recuerda bien, hebreo significa al otro lado. ¿Por qué? ¿Dónde baso yo esto? Bueno, ahí, hoy en día, cuando nosotros preguntamos de dónde viene el término hebreo, unos pueden responder que esta respuesta yo la vi una vez, viene de un descendiente, ¿verdad? De allá de los antiguos, que es Eber. De allí viene el término hebreo. Pero la primera vez donde el término hebreo se le aplica a una persona, se le aplica es a Abraham. A Abraham es que se le aplica el término hebreo. El término hebreo. ¿Verdad? Dice Génesis 14, verso 13. Génesis 14, verso 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Allí donde aparece por primera vez que se le aplica a una persona, lo que nosotros llamamos gentilicio. ¿Por qué se le aplica a Abraham este asunto de Eber? Que algunos nos precisan que el término hebreo viene de Eber, ¿verdad? Pero Abraham, ¿por qué se le aplica a Abraham? No precisamos que sea descendiente de Eber, ¿verdad? O sea, que el término venga a Abraham porque Abraham sea descendiente de Eber, sino porque, bueno, muchos son los descendientes de Eber, ¿verdad? Pues deberían de haber muchos con el término hebreo. Pero Abraham, el término hebreo significa al otro lado. Abraham tuvo que pasar al otro lado y es allí donde se le aplica a Abraham el término hebreo, el hebreo, porque Abraham tuvo que pasar al otro lado. Tú lo puedes investigar, no comas callado, no sé cómo es el término. No tragues entero, es el término, no tragues entero, ¿verdad?
Pero bueno, si tomamos esta parte, tanto lo de Abraham que pasó al otro lado y lo que dice Jesús con pasar al otro lado, de una forma literal, bueno, había que pasar al otro lado, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? ¿Verdad? Vamos a tomarlo en sentido metafórico, metafórico. Si Dios te dice a ti, pasa al otro lado o pasemos al otro lado, es porque algo hay en ese lado donde tú estás. O algo hay en el otro lado para donde tú vas. ¿Sí? Algo hay en el lado donde tú estás. O algo hay en el lado a donde tú vas. ¿Estamos mirando así? Bueno, vamos a mirar el caso de Abraham. Abraham pasa al otro lado, de ahí donde viene el término hebreo. ¿Dónde vivía Abraham? Abraham vivía en un sistema, hablando religiosamente, un sistema religioso, pagano, idólatra, ¿verdad? Dios lo necesitaba del otro lado. Para que Abraham saliera de ese sistema pagano y religioso. Y Dios cumplir con él al otro lado el propósito de Dios. Dios a veces quiere sacarnos a nosotros de un lado. Dios quiere a veces sacarnos a nosotros de un sistema que es pagano, idólatra, ¿verdad? Para llevarte a otro lado. Y en ese otro lado cumplir su propósito. Pero tú dirás, ¿por qué no cumple? Porque no cumple mi propósito aquí. Aquí en el lado en que estoy. Algo hay en ese sistema que no te permite a ti visualizar el proyecto, el propósito de Dios. Y Dios tiene que pasarte al otro lado. Tomándolo en sentido metafórico. Metafórico, ¿verdad? Salir de algo, ¿verdad? O otro sentido también podría ser que el sistema donde tú estás es un sistema bueno, es un sistema que se acoge al propósito de Dios, porque ya tú estuviste en ese lado, tú estás en ese lado, y Dios en ese lado, a través de ti, hizo grandes cosas. Sacó a esa gente del paganismo y de lo malo. Ahora Dios te necesita al otro lado para que la obra que hiciste aquí también la haga en el otro lado. Porque para eso Dios nos llamó. Cumplimos una obra aquí. Dios hizo lo que hizo aquí. Ahora Dios quiere que yo pase al otro lado. Hacer igual la obra de Dios. En el sentido que se tome, metafórica, o sea que el otro lado está bien y Dios me necesita del otro lado porque el lado donde yo estoy no está bien, o sea que el lado donde yo estoy está bien, ¿verdad? Y el otro lado está mal y Dios necesita también que el otro lado esté bien. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado está tu familia? ¿De qué lado están tus proyectos? ¿De qué lado está tu propósito? ¿De qué lado está tu vida espiritual? ¿De qué lado estás? Si estás de parte del enemigo, estás en contra de Dios. Y si tu lado está de parte de Dios, estás en contra del enemigo. Sí, Señor. ¿De qué lado te encuentras? Si te encuentras en un lado donde ese sistema es pagano, ¿verdad? Dios te necesita del otro lado para cumplir tu propósito. Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Que Dios nos necesita en el lado correcto. De pronto en el lado en que yo estoy es el incorrecto. Y Dios me necesita del otro lado. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás tú? Pregúntate. Analiza. Hey, hermano, que me estás escuchando. Cristiano que me estás escuchando. ¿De qué lado estás? ¿Ah? Amigo, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Estás en el lado correcto o estás en el lado incorrecto? Medita en Dios. Dios te bendiga, te guarde. Si te gustó este video,
compártelo, dale me gusta, regálame un comentario que para mí es de gran bendición. Amén. Bendiciones.